Cada transmisión de radio que has escuchado, cada programa, cada canción, cada noticia, no solo llega a tu aparato y desaparece. Continúa viajando, sale de la Tierra, atraviesa nuestra atmósfera y se adentra en el espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Las primeras señales de radio enviadas hace más de un siglo ya han viajado distancias incomprensibles, pasando estrellas, atravesando el vacío entre sistemas solares, llevando consigo fragmentos de nuestra historia, nuestras voces, nuestra música. Son como botellas lanzadas a un océano cósmico infinito, mensajes involuntarios que revelan nuestra existencia a cualquiera que pueda estar escuchando. Hoy descubriremos hasta dónde han llegado nuestras primeras señales, qué contienen, y si es posible que hayan sido detectadas por alguien más. Si estos misterios del cosmos te fascinan, suscríbete para más exploraciones. Para entender dónde están nuestras primeras señales de radio ahora, primero necesitamos retroceder al momento en que todo comenzó. La historia de la radio es fascinante, porque representa uno de los momentos más transformadores en la historia de la comunicación humana. Durante milenios, los humanos solo podían comunicarse a la distancia a través de medios físicos, mensajeros a caballo, señales de humo, banderas, palomas mensajeras. La información viajaba tan rápido como el medio físico que la transportaba. Todo cambió en la década de 1890. Varios científicos estaban experimentando con ondas electromagnéticas, esas perturbaciones invisibles en los campos eléctricos y magnéticos que el físico escocés James Clerk Maxwell había predicho matemáticamente en 1864. Heinrich Hertz demostró su existencia en 1888, creando y detectando ondas de radio en su laboratorio en Alemania. Pero fue Guglielmo Marconi, un joven inventor italiano de apenas 21 años, quien vio el potencial práctico de estas ondas. En 1895, Marconi realizó su primer experimento exitoso de transmisión de radio en la finca de su familia cerca de Bolonia. Envió una señal que viajó aproximadamente 2 kilómetros, lo suficiente para demostrar que la comunicación inalámbrica era posible. Ese momento, aunque aparentemente pequeño, fue el comienzo de algo extraordinario, porque esa señal de radio no solo viajó 2 kilómetros y se detuvo. Las ondas de radio, una vez generadas, continúan propagándose en todas las direcciones a la velocidad de la luz. La mayoría de la energía fue absorbida por el suelo, los edificios y la atmósfera terrestre. Pero una fracción pequeña escapó hacia arriba, atravesó las capas superiores de la atmósfera y salió al espacio. Y sigue viajando. En este preciso momento, más de 130 años después, esa primera señal de radio está aproximadamente a 130 años luz de distancia de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, un año luz es la distancia que la luz viaja en un año, aproximadamente 9.460.000 millones de kilómetros. Entonces, esa señal ha viajado más de 1.200 billones de kilómetros. Pero aquí está lo fascinante. Esa señal no está sola. Cada transmisión de radio que hemos enviado desde entonces también está viajando por el espacio. Hay una esfera en constante expansión de ondas de radio centrada en la Tierra, creciendo a la velocidad de la luz, que contiene más de un siglo de transmisiones humanas. Imagina esta esfera como capas de una cebolla cósmica. Las capas exteriores, las más lejanas, contienen las primeras señales de radio débiles de finales del siglo XIX y principios del XX. A medida que te mueves hacia adentro, hacia capas más recientes, las señales se vuelven más fuertes y más complejas. Transmisiones de radio comercial de los años 20 y 30, luego televisión a partir de los 1900 de los años 40, luego radar militar, comunicaciones por satélite y finalmente nuestras transmisiones digitales modernas. Cada capa de esta esfera contiene un registro de audio y visual de la humanidad en ese momento particular. Es como si el espacio mismo fuera un dispositivo de grabación cósmica, preservando instantáneas de nuestra civilización a medida que evolucionaba. Las primeras transmisiones comerciales de radio comenzaron en la década de 1920. Estaciones como KDKA en Pittsburgh,
comenzaron a transmitir noticias, música y programas de entretenimiento. Estas señales fueron mucho más potentes que los experimentos iniciales de Marconi. Salieron de la Tierra en cantidades significativas, llevando consigo las voces, la música y el espíritu de la década de los años 20. Esto significa que ahora mismo, a aproximadamente 100 años luz de distancia, hay una frente de onda que contiene las transmisiones de los años 20. Jazz de la época, discursos políticos, noticias de eventos históricos como el desplome bursátil de 1929. Todo está ahí, congelado en ondas electromagnéticas, viajando eternamente por el cosmos. A medida que avanzamos en las décadas, las transmisiones se volvieron más potentes y más frecuentes. La década de 1930 vio una explosión en la radiodifusión. Millones de personas en todo el mundo escuchaban la radio regularmente. Y todas esas transmisiones, los dramas radiofónicos, los discursos de líderes mundiales, la música popular de la época, escaparon al espacio. Pero fue la década de 1940 la que marcó un cambio significativo en nuestra huella electromagnética cósmica. La Segunda Guerra Mundial llevó al desarrollo de sistemas de radar extremadamente potentes. Estos radares, diseñados para detectar aviones enemigos a grandes distancias, transmitían pulsos de energía de radio increíblemente fuertes, y a diferencia de las inhibientes transmisiones de radio comercial, que eran relativamente débiles y se dispersaban en todas las direcciones, los radares eran haces enfocados de energía. Muchos de estos pulsos de radar escaparon a la atmósfera y se adentraron en el espacio. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que siguió, la Tierra se volvió excepcionalmente brillante en frecuencias de radio debido a todas las instalaciones de radar militar operando en todo el mundo. Desde la perspectiva de una civilización alienígena con radiotelescopios sensibles, la Tierra habría aparecido repentinamente mucho más brillante en la década de 1940. Esta es una reflexión inquietante. Nuestras guerras, nuestros conflictos, fueron probablemente la primera cosa que hizo que la Tierra fuera notablemente visible para cualquier observador distante con la tecnología adecuada. Antes de enviar mensajes de paz deliberados al cosmos, ya habíamos estado transmitiendo involuntariamente nuestras capacidades militares durante décadas. Luego vino la televisión. Las primeras transmisiones experimentales de televisión comenzaron en los años 30, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que la televisión explotó en popularidad. Y las señales de televisión, que operan en frecuencias más altas que la radio AM tradicional, escapan a la atmósfera aún más fácilmente. Uno de los eventos más significativos, en términos de transmisiones que escaparon al espacio, fueron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos transmitidos por televisión a gran escala. Las transmisiones fueron sorprendentemente potentes para estándares de la época, y una parte significativa de esa energía escapó al espacio. Esto significa que ahora mismo, a aproximadamente 88 años luz de distancia, hay una esfera de espacio donde las imágenes de esos Juegos Olímpicos están pasando. Y debido a que esos Juegos fueron organizados por la Alemania nazi, con toda la propaganda asociada, las primeras imágenes de televisión significativas que cualquier civilización alienígena podría detectar incluirían símbolos nazis, discursos de Hitler y la estética fascista de esa era. Es un pensamiento perturbador e irónico. Nuestra primera introducción visual significativa al cosmos podría ser uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. No elegimos qué transmitir como representación de la humanidad. Simplemente transmitimos lo que estábamos transmitiendo en ese momento, y eso incluía tanto nuestros mejores momentos como nuestros peores. A medida que avanzamos en las décadas, la cantidad y potencia de nuestras transmisiones solo aumentó. Los años 50 y 60 vieron la explosión de la televisión comercial. Programas icónicos, anuncios, noticias, todo escapando al espacio. Si una civilización alienígena estuviera sintonizando nuestras señales desde 1906, aproximadamente 60 a 70 años luz de distancia, podría estar viendo I Love Lucy, noticias del asesinato de Kennedy
o los primeros pasos en la Luna. Sí, has leído correctamente. Las transmisiones de la misión Apolo 11, cuando Neil Armstrong pisó la Luna en 1969, están ahora a 55 años luz de distancia. Esa señal histórica está pasando estrellas en este momento, llevando las palabras «un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad» a través del vacío interestelar. Para entender realmente qué hay en esta burbuja de señales que rodea la Tierra, necesitamos pensar en términos de capas temporales y distancias. Cada año, la esfera crece un año luz más en todas las direcciones, y cada capa anual contiene todo lo que transmitimos durante ese año específico. Empecemos con la capa más externa, la más antigua. Las señales de los años 1890 están ahora a aproximadamente 130 años luz de distancia. Estas señales han pasado miles de estrellas. De hecho, dentro de una esfera de 130 años, luz centrada en la Tierra, hay aproximadamente 2000 sistemas estelares. Esto significa que nuestras primeras señales de radio ya han pasado cerca de 2000 estrellas potencialmente con planetas propios. Por supuesto, estas señales iniciales eran extremadamente débiles. Los transmisores de Marconi tenían muy poca potencia. La mayoría de la energía fue absorbida o dispersada mucho antes de llegar a cualquier estrella distante. Pero en principio, una civilización alienígena con tecnología de detección extraordinariamente sensible podría, teóricamente, detectar incluso estas señales débiles. Ahora consideremos una capa más reciente, las transmisiones de los años 50, que están aproximadamente a 70 años luz de distancia. Estas son mucho más potentes. Incluyen no solo radio AM y FM, sino también las primeras transmisiones de televisión generalizadas. Dentro de una esfera de 70 años luz, hay aproximadamente 1500 sistemas estelares. Algunos de estos son muy conocidos para nosotros. Por ejemplo, la estrella Alpha Centauri, nuestro vecino estelar más cercano a solo 4,3 años luz de distancia, ahora está recibiendo nuestras transmisiones del año 2020. Si hubiera alguien allí con un radiotelescopio lo suficientemente sensible, podrían estar sintonizando noticias de la pandemia de COVID-19, música pop actual, programas de streaming de ese año. Es un pensamiento extraño. Nuestro sistema estelar vecino está recibiendo un retrato de nosotros de hace apenas 4 años. Sirio, la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno, está a 8,6 años luz de distancia. Actualmente está siendo alcanzada por transmisiones de 2016. Si hubiera alguien allí escuchando, estarían viendo las noticias de las elecciones estadounidenses de 2016, música y cultura de hace 8 años. Vega, una de las estrellas más brillantes y más estudiadas, está a 25 años luz de distancia. En este momento está siendo alcanzada por transmisiones de 1999. El cambio del milenio, las celebraciones del año 2000, la música y televisión de finales de los 90, todo está llegando a Vega ahora mismo. Hay algo profundamente conmovedor en esto. Cada estrella que podemos ver en el cielo nocturno está en una relación temporal diferente con nosotros. Algunas están recibiendo nuestras señales más antiguas, otras las más recientes. Y cada una está experimentando una versión diferente de la humanidad basada en lo que estábamos transmitiendo cuando esas señales las alcanzaron. Pero aquí está la pregunta crucial que todos se hacen. ¿Pueden estas señales realmente ser detectadas? La respuesta es complicada y depende de varios factores. Primero, necesitamos entender cómo se debilitan las señales de radio a medida que viajan por el espacio. Hay una ley física llamada la ley del cuadrado inverso. Básicamente, dice que la intensidad de una señal disminuye con el cuadrado de la distancia. Si duplicas la distancia, la intensidad se divide por 4. Si triplicas la distancia, se divide por 9. Y así sucesivamente. Esto significa que nuestras señales de radio se debilitan rápidamente a medida que viajan. Para cuando una señal típica de televisión llega a solo un año, luz de distancia, ya es increíblemente débil. A 10 años luz, es casi indetectable con tecnología convencional.
a 100 años luz es tan débil que se confunde completamente con el ruido de fondo del espacio. Entonces, ¿significa esto que nuestras señales son indetectables para cualquier civilización alienígena? No necesariamente. Depende de qué tan avanzada sea su tecnología de detección. Nuestros mejores radiotelescopios aquí en la Tierra, como el observatorio de Mindametimto, Arecibo antes de su colapso en 2020, o el FAST chino, el radiotelescopio de apertura esférica más grande del mundo, son extraordinariamente sensibles. Pueden detectar señales increíblemente débiles. De hecho, los científicos han calculado que si hubiera una civilización con un radiotelescopio equivalente a Arecibo, a una distancia de hasta 50 años luz, podrían, en teoría, detectar algunas de nuestras transmisiones más potentes. Pero hay un problema importante. Necesitarían saber exactamente dónde mirar y en qué frecuencia escuchar. El espacio es vasto, y el espectro de radio tiene innumerables frecuencias. Sería como intentar encontrar una conversación específica en un planeta lleno de personas hablando simultáneamente en diferentes idiomas y frecuencias. Posible, pero extremadamente difícil, sin saber exactamente qué buscar. Además, hay mucho ruido en el espacio. Las estrellas emiten ondas de radio naturalmente. Los púlsares, esos restos de estrellas muertas que giran rápidamente, emiten pulsos regulares de ondas de radio. Los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias activas emiten enormes cantidades de energía de radio. Todo esto crea un fondo de ruido que hace que detectar señales artificiales débiles sea increíblemente desafiante. Entonces, la realidad es que mientras nuestras señales técnicamente están ahí fuera, viajando por el espacio, las probabilidades de que hayan sido detectadas por una civilización alienígena son relativamente bajas, al menos con tecnología comparable a la nuestra. Si existen civilizaciones mucho más avanzadas, con tecnologías de detección que van más allá de lo que podemos imaginar, entonces quizás. Pero con tecnología a nuestro nivel, sería extremadamente difícil. Hay otro factor a considerar: la dirección. Las señales de radio no viajan en todas las direcciones con la misma intensidad. Las transmisiones de radio y televisión terrestres generalmente están diseñadas para cubrir áreas específicas de la Tierra. La mayor parte de su energía se dirige horizontalmente o hacia abajo, hacia la superficie donde están los receptores. Solo una fracción pequeña escapa hacia arriba al espacio. Las señales que mejor escapan al espacio son aquellas dirigidas intencionalmente hacia arriba: transmisiones de radar, comunicaciones espaciales y señales enviadas a satélites. Estas tienen un patrón de haz más estrecho pero más fuerte en la dirección del espacio. Esto significa que nuestra burbuja de radio no es uniformemente brillante en todas las direcciones. Es irregular, con algunas direcciones siendo mucho más ruidosas que otras, dependiendo de dónde estaban apuntando nuestros transmisores más potentes en diferentes momentos. Ahora bien, hay algo fascinante que vale la pena mencionar sobre el cambio en nuestras transmisiones en las últimas décadas. Durante gran parte del siglo XX, nuestras transmisiones de radio y televisión eran analógicas y relativamente potentes. Necesitaban ser potentes para alcanzar receptores distantes en la Tierra. Pero en las últimas 2 o 3 décadas hemos experimentado una revolución digital. Las transmisiones digitales son mucho más eficientes. Pueden transmitir más información usando menos energía. Además, cada vez más de nuestra comunicación se realiza a través de cables de fibra óptica o Internet por satélite, que no emite señales de radio al espacio de la misma manera que las torres de transmisión tradicionales. El resultado es que la Tierra es ahora, irónicamente, más silenciosa en términos de radio de lo que era en los años 70, 80 y 90. Nuestra huella de radio ha estado disminuyendo. Algunos científicos han llamado a esto el período de transmisión detectable. Un período de aproximadamente 100 años, desde principios del siglo XX hasta principios del XXI, durante el cual la Tierra era especialmente ruidosa, electromagnéticamente. Si este patrón continúa, es posible que en unas pocas décadas más, nuestras transmisiones de radio no intencionales al espacio sean mínimas.
Todavía estaríamos usando tecnología de comunicación avanzada, pero de maneras que no se filtran al espacio. Esto significa que nuestra ventana de detectabilidad accidental podría ser relativamente breve en términos cósmicos. Es una ironía interesante. Justo cuando estamos alcanzando un punto en nuestra tecnología donde podríamos construir detectores lo suficientemente sensibles para escuchar a otras civilizaciones, estamos volviéndonos más silenciosos nosotros mismos. Si todas las civilizaciones siguen una trayectoria tecnológica similar, comenzando con transmisiones potentes y ruidosas, y luego volviéndose más silenciosas a medida que su tecnología se vuelve más eficiente, entonces la ventana para detectar a otra civilización podría ser muy estrecha. Esto tiene implicaciones para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI por sus siglas en inglés. Durante décadas, los científicos de SETI han estado escuchando señales de radio del espacio, esperando captar una transmisión de otra civilización. Pero si las civilizaciones solo son detectables durante un breve periodo de su desarrollo tecnológico, las probabilidades de que dos civilizaciones estén en sus periodos detectables simultáneamente y lo suficientemente cerca como para escucharse mutuamente disminuyen significativamente. Pero volvamos a nuestras señales. Hay algo más que vale la pena considerar. El contenido de estas señales revela mucho sobre quiénes somos como especie. No elegimos cuidadosamente qué enviar al espacio como embajadores de la humanidad. Simplemente transmitimos lo que estábamos transmitiendo para nuestros propios propósitos, y eso incluye tanto lo sublime como lo ridículo. Si una civilización alienígena pudiera de alguna manera capturar y decodificar nuestras transmisiones de radio y televisión, ¿qué imagen de la humanidad obtendrían? La respuesta es fascinante y un poco inquietante, porque nuestras transmisiones no fueron diseñadas como mensajes diplomáticos cuidadosamente elaborados. Fueron creadas para audiencias terrestres con contextos culturales específicos, y revelan tanto nuestras virtudes como nuestros defectos sin filtro. Empecemos con las primeras décadas de transmisiones, los años 20 y 30. Una civilización alienígena que decodificara estas señales encontraría música jazz, dramas radiofónicos, anuncios comerciales, noticias de eventos políticos y discursos. Escucharían voces humanas hablando en docenas de idiomas diferentes. Detectarían patrones musicales, ritmos, armonías, cosas que podrían revelar mucho sobre nuestra cognición y cultura. Pero también encontrarían propaganda. Los años 30 fueron una década de creciente tensión política. Las transmisiones de radio fueron utilizadas extensamente por regímenes totalitarios para difundir sus mensajes. Los discursos de Hitler en Alemania, las transmisiones de Mussolini en Italia, la propaganda soviética, todo esto escapó al espacio junto con las transmisiones más benévolas. Entonces, desde el principio, nuestras señales espaciales contenían una mezcla compleja. Arte, música, noticias, pero también retórica de odio, propaganda y los preludios de una guerra devastadora. No presentamos nuestra mejor cara al cosmos, presentamos nuestra cara completa, sin editar. Las transmisiones de los años 40 serían aún más reveladoras. La Segunda Guerra Mundial dominó esta década, y las ondas de radio estaban llenas de noticias de batallas, discursos de líderes durante tiempos de guerra, comunicaciones militares y las señales de radar que mencionamos antes. Una civilización alienígena analizando estas señales podría concluir que somos una especie violenta, propensa al conflicto a gran escala. Pero también encontrarían algo más: música conmovedora de tiempos de guerra, mensajes de esperanza y resistencia, discursos inspiradores como los de Winston Churchill. Verían una especie capaz de gran valentía y sacrificio, no solo de violencia. La complejidad de la naturaleza humana estaría en plena exhibición. Los años 50 y 60 traen la televisión al panorama. Ahora, además del audio, hay imágenes. Una civilización alienígena podría literalmente ver cómo lucimos, cómo nos movemos, cómo interactuamos. Verían nuestras ciudades, nuestros automóviles, nuestra ropa, nuestras expresiones faciales. ¿Qué verían específicamente? Programas de variedades, comedias de situación, westerns, dramas policíacos, anuncios comerciales, programas de noticias.
Verían la cultura popular de mediados del siglo XX en todo su esplendor y absurdidad. Verían a Lucy y Ricky en I Love Lucy. Verían westerns con vaqueros y nativos americanos. Verían los primeros comerciales de televisión vendiendo productos de consumo. Y verían eventos históricos significativos. Las noticias del asesinato de John F. Kennedy en 1963 fueron transmitidas globalmente con intensidad sin precedentes. Esa tragedia, capturada en video y audio, está ahora viajando por el espacio, alcanzando estrellas a 61 años luz de distancia. Verían también los disturbios por derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento contracultural. Una civilización alienígena obtendría un retrato de una sociedad en agitación, luchando con cuestiones de justicia, igualdad y guerra. Podrían ver que somos una especie capaz de reconocer nuestras propias injusticias y luchar para corregirlas, aunque de manera imperfecta y con conflicto. Uno de los momentos más significativos que está viajando por el espacio son las transmisiones del Apolo 11 en 1969. Este fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión hasta ese momento. Aproximadamente 600 millones de personas, un quinto de la población mundial de la época, vieron a Neil Armstrong pisar la Luna. Estas transmisiones, ahora a 55 años luz de distancia, contienen algo extraordinario. Muestran a una especie alcanzando más allá de su planeta natal por primera vez. Una civilización alienígena viendo esto podría reconocerlo como un momento crucial en el desarrollo de una especie. Es el momento en que pasamos de estar confinados a un único mundo a convertirnos en una especie espacial, aunque de manera limitada. Y las palabras de Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, transmiten algo profundo sobre nuestra conciencia de ese momento histórico. Reconocimos que no era solo un logro técnico, sino un salto evolutivo para toda nuestra especie. Pero junto con estos momentos sublimes, nuestras transmisiones también contienen innumerables trivialidades. Comerciales de detergente para ropa, telenovelas melodramáticas, reality shows, programas de juegos, toda la gama de la cultura popular humana, desde lo profundamente significativo hasta lo completamente banal. Hay algo profundamente humano en esta mezcla. No somos una especie que solo hace cosas grandiosas. También hacemos cosas tontas, frívolas, entretenidas. Y eso también es parte de quienes somos. Una civilización alienígena viendo nuestras transmisiones obtendría un retrato más honesto de la humanidad que cualquier mensaje cuidadosamente elaborado que podríamos enviar intencionalmente. De hecho, esto contrasta interesantemente con los mensajes intencionales que hemos enviado al espacio. En 1972 y 73, las naves espaciales Pioneer 10 y 11 fueron lanzadas con placas que mostraban figuras humanas y la ubicación de la Tierra. En 1977, las naves Voyager 1 y 2 fueron lanzadas con los famosos discos de oro, que contenían sonidos e imágenes seleccionados para retratar la diversidad de la vida y cultura en la Tierra. Estos mensajes fueron cuidadosamente curados por un comité dirigido por Carl Sagan. Eligieron música de Bach, Mozart y tradiciones musicales de todo el mundo. Incluyeron saludos en 55 idiomas. Seleccionaron imágenes que mostraban la naturaleza, la ciencia y aspectos positivos de la cultura humana. Deliberadamente evitaron incluir imágenes de guerra, violencia o pobreza. Estos fueron intentos de presentar nuestra mejor cara al cosmos, pero son representaciones idealizadas, editadas. Nuestras transmisiones de radio y televisión no intencionales, por otro lado, son cruda y honestamente nosotros. Muestran toda la gama de la experiencia y expresión humana, lo bueno y lo malo, lo sublime y lo ridículo. Hay un debate fascinante entre los científicos de SETI sobre ¿qué tipo de mensaje es mejor? ¿Deberíamos enviar mensajes cuidadosamente elaborados que presenten una imagen idealizada de la humanidad? ¿O es más honesto y quizás más interesante que otras civilizaciones nos conozcan a través de nuestras transmisiones sin editar? Algunos argumentan que enviar mensajes intencionales al espacio, algo llamado METI,
mensajería a inteligencia extraterrestre es potencialmente peligroso. Argumentan que no sabemos quién podría estar escuchando y que revelar nuestra existencia y ubicación podría ser arriesgado. Señalan que en la historia humana, cuando una civilización más avanzada tecnológicamente ha encontrado a una menos avanzada, los resultados han sido a menudo desastrosos para la civilización menos avanzada. Otros argumentan que este temor es infundado. Señalan que ya hemos estado transmitiendo involuntariamente durante más de un siglo. Si hay alguien cerca con la tecnología para detectarnos, ya lo han hecho. Esconderse ahora es inútil. Y además, argumentan que cualquier civilización capaz de viajar interestelar para alcanzarnos probablemente está tan avanzada tecnológicamente que somos irrelevantes como amenaza. Personalmente, encuentro que la realidad de nuestras transmisiones no intencionales hace que gran parte de este debate sea teórico. Querámoslo o no, ya estamos transmitiendo. Ya hemos revelado nuestra existencia al cosmos, aunque involuntariamente. La pregunta no es si debemos enviar señales, sino qué añadir a las señales que ya estamos enviando. Ahora bien, hay otro aspecto de nuestras transmisiones que vale la pena considerar, lo que revelan sobre nuestra tecnología y capacidades. Las transmisiones de radio y televisión no son solo contenido, también son demostraciones técnicas. Una civilización alienígena, analizando nuestras señales, podría deducir mucho sobre nuestro nivel tecnológico. Por ejemplo, la modulación de nuestras señales, cómo codificamos información en ondas de radio, revela nuestra comprensión de la física electromagnética. La complejidad creciente de nuestras transmisiones con el tiempo, de señales simples de onda continua a AM, luego a FM, luego a señales digitales complejas, muestra una trayectoria de avance tecnológico. Nuestro uso de diferentes frecuencias revela nuestra comprensión del espectro electromagnético. El hecho de que usemos múltiples frecuencias simultáneamente para diferentes propósitos, radio AM, FM, televisión VHF, UHF, radar, comunicaciones por satélite, muestra un nivel sofisticado de coordinación y gestión de recursos electromagnéticos. Incluso nuestros errores y accidentes son reveladores. Ha habido numerosas transmisiones no intencionales a lo largo de los años. Señales militares filtradas, transmisiones de emergencia, incluso interferencias y fallos técnicos. Todo esto pinta un cuadro de una civilización que está aprendiendo a dominar la tecnología de radio, cometiendo errores en el camino, pero mejorando constantemente. Y luego está el simple hecho de que transmitimos tanto. La cantidad pura de energía de radio que hemos estado bombeando al espacio durante más de un siglo es, en sí misma, una firma de una civilización tecnológica activa. Incluso si el contenido de nuestras transmisiones fuera indecodificable, el patrón de transmisiones intensas y variadas sería claramente artificial, claramente el producto de una civilización compleja. Ahora que entendemos qué contienen nuestras señales y dónde están, surge una pregunta inevitable. ¿Qué les sucederá en el futuro lejano? ¿Seguirán viajando para siempre o hay un límite a cuán lejos pueden llegar? La respuesta es compleja y nos lleva a algunas de las cuestiones más profundas de la física y la cosmología. Técnicamente, las ondas electromagnéticas pueden viajar indefinidamente por el vacío del espacio. No hay fricción, no hay resistencia. Una vez que una onda de radio es generada, continuará propagándose a menos que interactúe con algo. Pero aquí está el detalle crucial. El universo no es estático. Está expandiéndose. Y esta expansión tiene efectos profundos en las ondas electromagnéticas que viajan a través de él. A medida que el espacio mismo se expande, las longitudes de onda de la radiación electromagnética se estiran. Esto se conoce como corrimiento al rojo cosmológico. Para nuestras señales de radio viajando a través del espacio intergaláctico, este corrimiento al rojo eventualmente las transformaría. Después de miles de millones de años viajando a través del universo en expansión, nuestras señales de radio serían corridas hacia frecuencias cada vez más bajas. Eventualmente, serían estiradas hasta longitudes de onda tan largas que serían indistinguibles del fondo de radiación cósmica de microondas.
Pero mucho antes de que esto suceda, hay otros factores a considerar. Nuestras señales no están viajando a través de un vacío perfectamente vacío. El espacio interestelar contiene gas, polvo y campos magnéticos. A medida que nuestras señales viajan, interactúan con este medio. El gas y el polvo pueden absorber o dispersar las ondas de radio. Los campos magnéticos pueden desviarlas. Con el tiempo, estas interacciones debilitarían nuestras señales hasta el punto de ser indetectables. La mayoría de los astrofísicos estiman que nuestras señales de radio serían prácticamente indetectables más allá de algunos miles de años luz, incluso para una civilización con tecnología muy avanzada. Después de viajar esa distancia, habrían interactuado con suficiente medio interestelar y habrían sido debilitadas tanto por la ley del cuadrado inverso que se perderían en el ruido de fondo. Pero digamos, hipotéticamente, que nuestras señales de alguna manera lograran viajar distancias verdaderamente cosmológicas sin ser completamente degradadas. ¿Cuál sería su destino final? Esto nos lleva a pensar sobre el futuro a muy largo plazo del universo mismo. Los cosmólogos predicen que el universo continuará expandiéndose para siempre. A medida que pasa el tiempo, las galaxias se alejarán cada vez más unas de otras. Eventualmente, en billones de años, cada galaxia estará tan aislada que no podrá ver ninguna otra galaxia. El universo observable desde cualquier punto se reducirá a solo la galaxia local. En este futuro lejano, nuestras señales de radio, si de alguna manera sobrevivieran tanto tiempo, estarían viajando a través de un vacío cada vez más vacío entre galaxias cada vez más distantes. Serían como mensajes en botellas lanzados a un océano que se está expandiendo más rápido de lo que las botellas pueden viajar. Nunca alcanzarían su destino porque el destino se está alejando más rápido de lo que pueden acercarse. Es un pensamiento melancólico. Nuestros mensajes involuntarios al cosmos podrían estar condenados desde el principio, no por falta de potencia o claridad, sino por la estructura fundamental del universo mismo. El cosmos se está expandiendo de tal manera que la comunicación a muy largas distancias podría ser fundamentalmente imposible. Pero volvamos al presente y al futuro cercano. Hay una pregunta fascinante sobre qué pasará con nuestras transmisiones en los próximos siglos. Como mencionamos antes, ya estamos volviéndonos más silenciosos a medida que nuestra tecnología se vuelve más eficiente y digital. ¿Continuará esta tendencia? Es muy posible que dentro de 100 años la Tierra sea casi completamente silenciosa en términos de transmisiones de radio no intencionales al espacio. Toda nuestra comunicación podría realizarse a través de cables de fibra óptica, señales de baja potencia altamente direccionales, o tecnologías que aún no hemos inventado que no dependen de la radiodifusión de ondas de radio al espacio abierto. Si esto sucede, nuestra ventana de detectabilidad, ese periodo de aproximadamente 150 a 200 años durante el cual fuimos electromagnéticamente ruidosos, sería una anomalía breve en nuestra historia tecnológica. Las civilizaciones futuras en la Tierra mirarían hacia atrás a los siglos XX y XXI como la era ruidosa, cuando involuntariamente anunciamos nuestra presencia al cosmos. Esto tiene implicaciones fascinantes para la búsqueda de vida extraterrestre. Si todas las civilizaciones tecnológicas pasan por una fase similar, siendo ruidosas durante un breve periodo antes de volverse silenciosas, entonces el universo podría estar lleno de civilizaciones que simplemente no están transmitiendo de maneras que podemos detectar. Esto es lo que algunos llaman el problema del faro transitorio. Las civilizaciones son como faros que se encienden brevemente en términos cósmicos y luego se apagan. Para que dos civilizaciones se detecten mutuamente, necesitan estar en sus fases ruidosas simultáneamente y estar lo suficientemente cerca. Dado lo vasto que es el espacio y el tiempo, las probabilidades de esta sincronización son bastante bajas. Pero hay otra posibilidad. Quizás las civilizaciones avanzadas no dejan de transmitir por completo. Quizás simplemente cambian a formas de comunicación que son más eficientes o que no podemos reconocer como artificiales. Tal vez usan comunicaciones cuánticas o neutrinos o alguna otra tecnología más allá de nuestra comprensión actual.
En ese caso, el universo podría estar lleno de comunicaciones entre civilizaciones avanzadas, pero estamos demasiado tecnológicamente primitivos para detectarlas. Sería como un humano primitivo parado en medio de una ciudad moderna llena de comunicaciones Wi-Fi, señales de teléfonos celulares y transmisiones de datos, completamente rodeado de comunicación, pero incapaz de detectar nada de ello. Esta idea es a la vez frustrante y esperanzadora. Frustrante porque sugiere que podríamos estar perdiendo conversaciones cósmicas que suceden a nuestro alrededor. Esperanzadora porque sugiere que el universo no está vacío de vida inteligente, solo que estamos en una etapa temprana de nuestro desarrollo tecnológico. Ahora bien, hay un escenario más optimista para el futuro de nuestras señales. Es posible que algún día desarrollemos la tecnología para enviar misiones interestelares, sondas robóticas que puedan viajar a otras estrellas, estudiar sus planetas y reportar de vuelta. Si estas sondas encontraran evidencia de vida, o incluso de civilizaciones, podríamos enviar mensajes intencionales, cuidadosamente elaborados, para presentarnos. En ese escenario, nuestras viejas transmisiones de radio no intencionales se convertirían en notas al pie de la historia. Serían curiosidades, los primeros balbuceos accidentales de una civilización joven que eventualmente aprendió a comunicarse intencionalmente con el cosmos. Algunos visionarios imaginan un futuro donde no solo enviamos sondas, sino que nos convertimos en una especie multiplanetaria, estableciendo colonias en otros mundos de nuestro sistema solar y eventualmente alcanzando otras estrellas. En ese futuro, la humanidad misma sería el mensaje. No seríamos una señal de radio débil, esperando ser detectada. Seríamos una presencia física, extendiéndonos a través de la galaxia, encontrando otras civilizaciones cara a cara. Pero ese futuro, si es que alguna vez sucede, está a siglos o milenios de distancia. Por ahora, nuestras señales de radio son nuestros únicos embajadores en el cosmos. Son nuestra primera, tímida y completamente involuntaria introducción a cualquier vecino cósmico que pueda estar escuchando. Hay algo profundamente poético en esto. Durante la mayor parte de la historia humana, miramos las estrellas y nos preguntamos si estábamos solos. Contamos historias sobre dioses que vivían en los cielos, imaginamos otros mundos, soñamos con vida más allá de nuestro planeta. Pero todo fue especulación, silenciosa. No teníamos manera de alcanzar más allá de nuestro mundo. Luego, en el lapso de solo unas pocas décadas a finales del siglo XIX y principios del XX, desarrollamos la tecnología de radio. Y sin siquiera darnos cuenta, comenzamos a enviar mensajes al cosmos. No mensajes intencionales de paz o presentación cuidadosa. Simplemente nosotros, nuestras voces, nuestra música, nuestras noticias, nuestros entretenimientos, nuestras guerras, nuestros logros, nuestros fracasos. Todo saliendo al espacio en una burbuja en constante expansión. Si alguna civilización alienígena está escuchando, si de alguna manera pueden capturar y decodificar nuestras señales, obtendrán un retrato extraordinariamente honesto de la humanidad. Verán que somos una especie compleja, capaz de gran belleza y terrible violencia, de profunda compasión y prejuicio cruel, de logros asombrosos y trivialidades absurdas. Verán que somos una especie que crea arte y música, que cuenta historias, que se ríe y llora, que busca significado en un universo vasto e indiferente. Verán que estamos tratando de entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos, que luchamos con preguntas de justicia y moralidad, que anhelamos conexión incluso cuando nos dividimos en facciones. En resumen, verán que somos profundamente, complejamente, confusamente humanos. Y quizás, solo quizás, eso sea el mejor mensaje que podríamos enviar. Hay una pregunta que probablemente te has estado haciendo durante todo este viaje. ¿Realmente importa? Si nuestras señales son probablemente demasiado débiles para ser detectadas más allá de unas pocas docenas de años luz, si la ventana de detectabilidad es tan breve, si el universo es tan vasto que las probabilidades de que alguien esté escuchando en el lugar correcto en el momento correcto son astronómicamente bajas, ¿realmente importa que hayamos estado transmitiendo involuntariamente durante más de un siglo? La respuesta, creo, es sí.
Pero no por las razones que podrías pensar. No importa principalmente porque tengamos una alta probabilidad de ser detectados. Importa porque cambia fundamentalmente cómo debemos pensar sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Durante casi toda la historia humana, la Tierra fue un mundo aislado. Sí, mirábamos las estrellas y nos preguntábamos qué había ahí fuera, pero no había manera de alcanzar, ninguna forma de comunicarnos más allá de nuestro propio planeta. Estábamos solos en el sentido más literal, confinados a nuestra pequeña roca en el espacio sin forma de llamar a nadie. Las transmisiones de radio cambiaron eso. Por primera vez en la historia, comenzamos a dejar una huella detectable más allá de nuestro planeta. No una huella física, como las sondas que enviamos más tarde, sino una huella electromagnética, una firma de nuestra existencia que se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz, anunciando al universo: aquí estamos. Somos una especie que piensa, que crea, que se comunica. Esta realización debería cambiar nuestra perspectiva de varias maneras profundas. Primero, nos recuerda que vivimos en una época extraordinaria. Somos parte de las primeras generaciones humanas que han extendido su alcance más allá de la Tierra. Nuestros antepasados de hace solo 150 años no podían hacer esto. Y es posible que las generaciones futuras, en un mundo más digital y silencioso, tampoco lo hagan de la misma manera. Estamos viviendo en la ventana única de la historia donde la humanidad es electromagnéticamente ruidosa. Segundo, nos da una perspectiva sobre la escala de tiempo cósmica. Esas señales de los años 20 están ahora a 100 años luz de distancia. Dentro de otros 100 años estarán a 200 años luz. En 1000 años, a 1000 años luz. Nuestras transmisiones nos sobrevivirán a todos nosotros individualmente, y probablemente sobrevivirán a nuestra civilización actual en su forma actual. Son, en cierto sentido, nuestro legado cósmico más duradero. Piensa en eso por un momento. Los faraones egipcios construyeron pirámides gigantes para preservar su memoria. Los emperadores romanos erigieron monumentos de mármol. Los artistas crearon obras maestras. Todos estos esfuerzos para dejar una marca duradera en el mundo. Pero incluso las pirámides eventualmente se erosionarán. Incluso el mármol se desmoronará. Incluso las pinturas se desvanecerán. Pero nuestras señales de radio, débiles como son, continuarán viajando por el espacio mucho después de que todo vestigio físico de nuestra civilización haya desaparecido de la Tierra. En ese sentido, una transmisión ordinaria de radio de los años 50 es más duradera que las pirámides de Giza. Es un monumento involuntario que durará no siglos, sino potencialmente millones de años. Tercero, nos obliga a pensar sobre cómo queremos ser percibidos. Cuando consideramos que cada transmisión que enviamos podría potencialmente ser captada por una civilización alienígena, aunque las probabilidades sean bajas, cambia cómo pensamos sobre el contenido de esas transmisiones. ¿Estamos orgullosos de lo que estamos transmitiendo? ¿Representa lo mejor de la humanidad o solo nuestros aspectos más comerciales y triviales? Esta pregunta se está volviendo menos relevante a medida que nos volvemos más digitales, pero sigue siendo filosóficamente interesante. Si pudiéramos elegir qué transmitir al cosmos, ¿qué elegiríamos? ¿Nuestros mejores logros artísticos? ¿Nuestros avances científicos? ¿O algo que capture la totalidad de la experiencia humana, tanto lo bueno como lo malo? Personalmente, creo que la honestidad de nuestras transmisiones involuntarias tiene un valor que las transmisiones cuidadosamente curadas no pueden igualar. Sí, incluyen propaganda y violencia y trivialidades, pero también incluyen risas y música y esperanza. Incluyen los primeros pasos de un bebé transmitidos en un programa familiar, una canción de amor de los años 40, las noticias de un descubrimiento médico que salvó vidas, el júbilo cuando Neil Armstrong pisó la Luna. Estas transmisiones no representan una humanidad idealizada, representan a la humanidad real, en toda su complejidad contradictoria. Y eso, argumentaría, es más valioso que cualquier mensaje diplomático pulido que podríamos elaborar. Hay también una dimensión emocional
en pensar sobre nuestras señales viajando por el espacio que es difícil de articular, pero profundamente conmovedora. Cuando miras el cielo nocturno, sabes que esas estrellas ya han sido alcanzadas por nuestras transmisiones. La voz de tu abuela en un programa de radio de los años 50 podría estar pasando Alpha Centauri ahora mismo. La risa de un niño en un comercial de televisión de los 60 podría estar cerca de Sirio. Un discurso inspirador de los 70 podría estar alcanzando Vega. En cierto sentido, fragmentos de todos nosotros están dispersos por el cosmos. Cada vez que alguien habló por radio, cada vez que apareció en televisión, contribuyeron al retrato colectivo de la humanidad que está viajando por las estrellas. No es inmortalidad en el sentido tradicional, pero es una forma de persistencia más allá de este mundo. Y quizás, solo quizás, en algún lugar entre las estrellas, alguien está escuchando. Alguna civilización con tecnología más allá de lo que podemos imaginar ha captado nuestras señales. Están desconcertados por estas transmisiones extrañas de una pequeña estrella amarilla. Están tratando de decodificar nuestros lenguajes, entender nuestra música, comprender nuestras imágenes. ¿Qué pensarían de nosotros? ¿Verían una especie joven y prometedora dando sus primeros pasos hacia la madurez tecnológica? ¿O verían una especie peligrosa y caótica, propensa a la violencia y la división? Probablemente ambas cosas, porque ambas son ciertas. Pero sobre todo, creo que verían una especie que está tratando de entenderse a sí misma, tratando de comunicarse, tratando de crear significado en un universo que no lo proporciona automáticamente. Verían una especie que mira las estrellas y se pregunta si está sola, que anhela conexión incluso sin saber si alguien está allí para conectarse. Y quizás eso sea lo más importante que nuestras señales de radio transmiten. No los detalles específicos de nuestros programas de televisión o noticias, sino el hecho simple y profundo de que somos una especie que se comunica, que crea, que alcanza más allá de sí misma. Que el universo produjo, al menos en un planeta, mentes capaces de contemplar el universo mismo. Eso es notable. De todas las cosas que podrían haber surgido de la evolución en la Tierra, surgimos nosotros, una especie que no solo sobrevive, sino que pregunta por qué. Que no solo existe, sino que reflexiona sobre su existencia. Que no solo habita un planeta, sino que envía su voz a las estrellas, esperando, tal vez en vano, que alguien esté escuchando. Nuestras primeras señales de radio están ahora a más de 130 años luz de distancia, todavía viajando, todavía llevando fragmentos de nuestra historia colectiva. Han pasado miles de estrellas, continuarán viajando durante millones de años más, mucho después de que cada persona viva hoy haya desaparecido, mucho después de que nuestra civilización actual se haya transformado en algo irreconocible o haya desaparecido por completo. Son nuestro eco en el cosmos, un eco débil, ciertamente, uno que probablemente nunca será escuchado por nadie excepto nosotros mismos al reflexionar sobre su existencia. Pero un eco, no obstante, una prueba de que estuvimos aquí, de que pensamos y sentimos y nos comunicamos, de que miramos las estrellas y nos preguntamos. La próxima vez que enciendas la radio, o veas televisión, o uses cualquier dispositivo que transmita señales electromagnéticas, piensa por un momento en dónde terminarán esas señales. La mayoría se absorberán en la Tierra, por supuesto, pero una pequeña fracción escapará al espacio, uniéndose a la burbuja en constante expansión de transmisiones humanas. Estás añadiendo tu voz al coro cósmico, no de una manera grandiosa o dramática, sino de una manera tranquila y cotidiana, pero real. Tu voz, tus palabras, las señales que creas se convertirán en parte del legado electromagnético de la humanidad, viajando por el espacio mucho después de que te hayas ido. Es un pensamiento humilde y elevador al mismo tiempo. Humilde porque te recuerda cuán pequeña es cada contribución individual en el gran esquema del cosmos. Elevador porque te conecta con algo más grande que tú mismo, con el proyecto colectivo de la humanidad de comunicarse, de alcanzar, de dejar una marca en el universo. Así que sí, nuestras primeras señales de radio están ahí fuera, viajando por el espacio.
Probablemente nunca serán detectadas por nadie. Probablemente se perderán en el ruido cósmico de fondo. Pero estuvieron allí. Todavía están allí. Y eso, en sí mismo, es algo notable. Si este viaje a través de nuestro legado electromagnético cósmico te ha hecho pensar de manera diferente sobre la comunicación, sobre nuestro lugar en el universo, sobre el significado de dejar una huella más allá de nuestro mundo, te invito a que te suscribas al canal para más exploraciones de los misterios que conectan la humanidad con el cosmos. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre nuestras primeras señales al universo. Hasta nuestro próximo viaje por las maravillas del espacio y el tiempo.